Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Francisco Pedro, alumna del grupo IS 0603 del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, y este video contiene evidencia de la exposición del capítulo 8, 9 y 10 del curso de redes de computadoras. Docente a cargo Juan Alberto Antonio. Y bueno, en esta presentación abordaremos los capítulos 8, 9 y 10 del curso de redes de computadoras, que hacen referencia a los siguientes temas. Capítulo 8, capa de red, donde se abordan temas como las características de la capa de red, paquete IPv4, IPv6, cómo armar las rutas del host y las tablas de enrutamiento de router. Capítulo 9 también ocupa la resolución de direcciones, que hace referencia a temas como MAC e IP con respecto a las funciones de MAC e IP, además del propósito de ARP, así el funcionamiento de la detección de vecinos. El capítulo 10 abarca lo que es el tema configuración básica de un router, donde veremos la configuración de los parámetros iniciales del router, configuración de interfaces y la configuración del gateway predeterminado. Y bueno, comenzamos con el capítulo 8 en la capa de red. En la imagen que apreciamos podemos ver las 7 capas: es física, enlace de datos, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. La que estaremos viendo en este capítulo es la capa 3 de red, que bueno, habilita a los dispositivos a alcanzarse entre sí. Continuamos con las características de la capa de red. En esta pues es la capa OSI número 3, que proporciona servicios para que permita a los dispositivos finales intercambiar datos a través de redes. Y bueno, podemos visualizar aquí que es en la imagen protocolos de capa de red. En esta tenemos dos protocolos, el de Internet versión 4, que es IPv4, y Internet versión 6, que es IPv6. Esos son los dos protocolos que tiene la capa de red número 3. También los protocolos de enrutamiento como Open Shortest Path First o SPF, y protocolos de mensajería como Internet Control Message Protocol, ISMP, que están dentro del protocolo de Internet versión IPv6. Y bueno, para lograr comunicación hand-to-hand a través de los límites de la red, los protocolos de capa de red deben realizar 4 operaciones básicas, lo que es direccionamiento de dispositivos finales, encapsulación, enrutamiento, desencapsulación. Tenemos unos ejemplos en la imagen. Viene el enrutamiento con 4 hosts, un servidor que se conectará a la nube. El direccionamiento de dispositivos finales, pues básicamente deben configurarse con una dirección IP única para que la red se pueda identificar. La encapsulación pues es la red encapsula la unidad de datos, que es la PDU, de la capa de transporte en un paquete. Eso lo veremos más adelante. Y enrutamiento, la capa de red proporciona servicios para dirigir los paquetes a un host de destino en otra red. La desencapsulación pues es cuando la capa de red del host de destino, el host verifica el encabezado IP del paquete para ver que no haya ningún error. Y bueno, en esta parte tenemos un pequeño video que explica la capa de red, donde puede transportar paquetes de varios tipos de comunicación entre varios hosts, porque funciona sin tener en cuenta los datos que contiene cada paquete. En esto se está realizando un intercambio de datos. Este es un ejemplo de intercambio de datos. Y bueno, aquí en la capa 2 están los datos. Se van al host, pasan por las capas y terminan en la capa número 4 de transporte, que sería el encapsulamiento. Se vuelven un segmento y se vuelven a encapsular en la capa número 3, en la capa de red. Y bueno, se vuelve un paquete. De ahí pasa a la capa número 2 y se vuelve a encapsular. Ahora se generó una trama
y bueno, se convierte en números binarios para poder entrar en enrutamiento en los routers y así pasar al siguiente, a la capa de trama. Después el desencapsulamiento en la capa 2 paquete. Desencapsulan en la parte 3 del segmento y llega de nuevo a la capa 4 de transporte, donde se vuelven datos. De esa parte se irá a la computadora con IP 192.168.36.5. Y bueno, los protocolos de capa de red reenvían los PDU de la capa de transporte entre hosts. Ahora bien, para la encapsulación IP, en esta parte, en la parte de la encapsulación, el segmento de la capa de transporte, que esta es la capa justo arriba de la capa de red, es decir, la 3 es la capa de red y la 4 es la capa de transporte. Agrega otros datos se agregan al encabezado del IP. Por ejemplo, aquí tenemos la capa de encapsulamiento de la red, tenemos el PDU de la capa de red. Esto va a encapsular al PDU de la capa de transporte los datos, y de aquí pues se va a generar un paquete IP. Y bueno, el encabezado IP se usa para entregar el paquete al host de destino. Ahora bien, las características de la IP, en esta básicamente son funciones necesarias para enviar un paquete de un origen a un destino, interconectado entre redes. La propiedad básica es sin conexión, que se refiere, no hay conexión en el destino establecido antes de enviar paquetes de datos. Y eso nos muestra lo que es esta primera imagen, donde dice se envía un paquete. Tenemos el encabezado IP, el segmento, tenemos 2 PC y 4 routers. Aquí en esta parte es como cuando enviamos un paquete, una carta. Si no tiene un destinatario, obviamente no va a saber a dónde llegar. Entonces a eso se refiere con no hay conexión en el destino establecido. Y bueno, en la de mejor esfuerzo, dice la IP es inherente como poco confiable porque no se garantiza la entrega de paquetes. Aquí hace referencia con la imagen que podemos visualizar en la esquina. Tenemos 2 PC, tenemos 4 routers, tenemos 3 paquetes. Dice, los paquetes se enrutan a través de la red rápidamente. Paquete IP, paquete IP, paquete. Tenemos 3 y se van a enviar, pero a lo que hace con mejor esfuerzo hace referencia que es poco confiable porque no garantiza que lleguen todos los paquetes. Aquí solamente llegaron 2 y pues se perdieron algunos paquetes durante la ruta. Ahora tenemos a los medios independientes, en donde la operación es independiente del medio, es decir, del tipo de cable que se utilice o que transporta los datos. Por ejemplo, puede ser de cobre, fibra óptica o inalámbrico. Y bueno, en la imagen podemos ver que tenemos 2 PC, tenemos 4 routers, el paquete IP, 3 paquetes IP. Tenemos un cable de Ethernet de cobre, un cable de serial de cobre, un cable de fibra óptica, un cable Ethernet de cobre y una conexión inalámbrica. Entonces a eso se refiere con medios independientes. Ahora bien, con el paquete IPv4, que fue un subtema del capítulo 8, que sigue con otro subtema que es encabezado de paquetes IPv4. Pues básicamente IPv4 es un protocolo de comunicación de la capa red principal. Se utiliza para garantizar que este paquete se entregue en la siguiente parada del camino a su dispositivo final. El encabezado de paquetes IPv4 consta de varios campos que contienen información importante sobre el paquete. Estos campos tienen números binarios que examinan el proceso de capa 3, es decir, en el de capa de red.
y podemos ver la versión, header length, differentiate service field, total length, identification flags, son las banderas, fragment offset, time to live, el protocolo, header checksum, el source y el destination. Y bueno, para verlos más a detalle, aquí los tenemos, campos de encabezado de paquete IPv4. Pues básicamente tenemos lo que es la versión en ese cuadro amarillo morado, que tiene un campo de 4 bits, un valor binario de 4 bits establecido en 0, 1, 0, 0. Identifica esto como un paquete que identifica el paquete como IPv4 o en su defecto IPv6, que más adelante veremos acerca del campo de encabezado de paquete IPv6. Tenemos el servicio diferenciado of DiffServ, DS, tipo de servicio TOS. Este campo tiene 8 bits. Y bueno, los bits se van ubicando en la parte de arriba de la imagen. Dice byte 1, byte 2, byte 3, byte 4 y 20 bytes. Por eso es decir que byte 2 equivale a 8 bits. Determinar la prioridad de cada paquete, y aquí es donde tenemos DSP y SN. DSP es el punto de código de servicios diferenciados y SN es la notificación de congestión explícita. Y bueno, la suma de comprobación de encabezado que es donde se detectan los daños en el encabezado de la IPv4, que tenemos en esta parte de aquí. También tenemos el tiempo de duración o time life TTL, que tiene un valor binario de 8 bits que se utiliza para limitar la vida útil del paquete. Tenemos lo que es el protocolo, que también es de 8 bits. Y bueno, en esta parte verifica qué tipo de carga de datos lleva el paquete. Permite que la capa de red transmita datos al protocolo de la capa superior. Y entre ellos puede ser ISMP con valor 1, TCP con valor 6 y UDP con valor 17. También tenemos lo que es la dirección IPv4 de origen, que es dirección IP de origen. En ese tiene un valor de 32 bits. Pues obviamente aquí nos da la dirección IPv4 de origen del paquete. Y bueno, un punto importante es que la dirección IPv4 de origen es una dirección unicast. Ahora tenemos la dirección IP de destino, que es también de 32 bits, y obviamente nos da la dirección IP de destino del paquete, y en esta tiene una dirección unicast, multicast o de difusión. Y bueno, ahora viene lo que es la comparación de direcciones IPv6 e IPv4. El espacio de las direcciones IPv4 de 32 bits ofrecen aproximadamente 4.294.967.296 direcciones únicas. El espacio de direcciones IPv6 proporciona, y bueno, o sea, vemos que es un número tan largo que equivale a 340 undecillones de direcciones, que es como si fuera un grano de arena. Y bueno, en esta parte podemos ver que el nombre del número son 100 millones, notación científica 10 a la novena, cantidad de ceros tiene alrededor 2, 4, 8, 9 ceros, que hay 4 millones de direcciones IPv4. En el nombre de las IPv6 es un sextillón, 10 a la 36ava, cantidad de ceros son 36 obviamente, y bueno, hay más de 340 sextillones de direcciones IPv6. Ahora bien, para el paquete IPv6 tenemos campos de encabezado de paquete IPv4 en el encabezado de paquetes IPv6, es decir, los campos de encabezado del paquete IPv4 que se mantuvieron, algunos que se movieron y otros que se cambiaron, así como aquellos que se mantuvieron en el encabezado del paquete de IPv6. Tenemos a los de color morado, los podemos describir como los nombres de los campos guardados de IPv4 a IPv6, es decir, los que se mantuvieron,
que como veíamos en IPv4, esa era la versión, dirección de origen y dirección de destino. Los que se cambiaron el nombre y la posición en IPv6 son los de color verde, que sería el tipo de servicio, longitud total, tiempo de duración y el protocolo. El tiempo de duración y el protocolo vemos que se mantuvieron. Y bueno, el tipo de servicio y longitud total cambió el nombre, tipo de servicio y el longitud total. Y el nuevo campo en IPv6, que sería IHL, identificación, señaladores, desplazamiento de fragmentos, suma de comprobación de encabezado, opciones y el relleno. Y bueno, continuamos con los campos de encabezado de paquetes IPv6. En esta parte pues ya nos muestra la tabla de cómo quedó realmente lo que es el encabezado. Y bueno, por ejemplo, tenemos de nuevo morado, versión, dirección IP de origen, de destino. Tenemos, se cambian el nombre y la posición en IPv6, clase tráfico, longitud de carga útil, el siguiente encabezado y límite de saltos. Nuevo campo en IPv6, etiqueta de flujo. Con respecto a la versión, pues sigue conteniendo un valor binario de 4 bits, establecido en 0110, que identifica esto como un paquete de versión 6. Las clases de tráfico equivale a 8 bits. Básicamente también sería el campo de servicios diferenciales DS IPv4. Hace la misma función. Y bueno, tenemos la etiqueta de flujo, que es de 20 bits. En esta parte todos los componentes, todos los paquetes, con la misma etiqueta de flujo reciben al mismo tiempo el mismo tipo de manejo por routers. Tenemos la longitud de carga de útil, en este caso son 16 bits. La longitud de la porción de datos o carga útil del paquete es lo que nos muestra la longitud de carga útil. Tenemos lo que es el encabezado, siguiente encabezado, que equivale a 8 bits. Y bueno, es el campo del protocolo IPv4, hace referencia a ese, que indica el tipo de contenido de datos que lleva el paquete. Tenemos el límite de saltos, en esta parte también equivale a 8 bits. En esta parte reemplaza al campo TTL de IPv4 y bueno, cada router que envíe el paquete reduce este valor en 0. Es decir, que por ejemplo, si llega a 0, el paquete se descarta, por así decirlo, y se reenvía un mensaje ICMPv6 que dice tiempo excedido al host emisor. El paquete no llega a su destino porque excedió el límite de saltos. A eso se refiere con el límite de salto. Ahora finalmente tenemos la dirección IPv6 de origen, que son 128 bits. Aquí, como vemos, en IPv6 aumentan de 20 a 40 bits. Y bueno, es básicamente la dirección IPv6 del host emisor. Y en la dirección IP de destino también tiene un valor de 128 bits con una dirección IPv6 del host receptor. Y bueno, tenemos el siguiente tema dentro del capítulo 8, es cómo armar las rutas las rutas el host. La decisión de reenvío de host. Un host puede enviar un paquete a lo siguiente: a un itself, a un host local y a un host remoto. En el primero, un host tiene que colocar, por ejemplo, dice: a host can ping itself by sending a packet to a special IPv4 address of 127.0.0.1 or an IPv6 address 1, que se conoce como la interfaz de bucle invertido. Cuando se hace el ping a la interfaz del bucle invertido, se pone a prueba la pila del protocolo TCP/IP en el host. Bueno, el host local también de destino, que se encuentra en la misma red local que el host emisor. Los hosts de origen y de destino comparten la misma dirección de red, porque están en la misma red local. En el host remoto,
En esta parte los hosts de origen y de destino no comparten la misma dirección de red, porque pues, uno está en una red y otro en otra. Y bueno, el método de determinación varía según la versión IP, es decir, IPv4 o IPv6. Y bueno, en esta parte pues podemos observar cómo está el host remoto. Tenemos un host local, tenemos la PC1, tenemos un switch y un router, que es lo mismo que explicábamos en lo que es el tipo de host local o host remoto. Y bueno, tenemos lo que es una puerta de enlace predeterminada o gateway, que en esta pues básicamente se encuentra en el dispositivo de red, es decir, en el router o en el switch de capa 3, que puede enrutar el tráfico de otras redes. En la puerta de enlace predeterminada tiene algunas características, como tiene una dirección IP local en el mismo rango de direcciones que otros hosts en la red local, puede aceptar datos en la red local y reenviar datos fuera de la red local, o enruta el tráfico a otras redes. Y bueno, en esta parte podemos observar lo que es, por ejemplo, el internet, o digamos a veces puede ser la nube, la conexión internet que entabla con un servidor. Y bueno, ahí vamos a tener el gateway y tenemos una red de área local en donde tenemos cuatro computadoras. Ahora bien, tenemos un host en ruta a la puerta de enlace predeterminada. Es decir, en este ejemplo podemos ver que la PC1 y PC2 están configurados con la dirección IPv4 de 192.168.10.1, que sería esta parte de aquí. Tenemos una conexión directa, una ruta de red local y redes remotas. Aquí la configuración de un gateway predeterminado genera una ruta predeterminada en la tabla de enrutamiento de la PC, que sería PC1 en la PC2. Es decir, una ruta predeterminada es la ruta o camino que la PC utiliza cuando intenta conectarse a la red remota. Ahora bien, bueno, en la anterior nos mencionaba lo que es una tabla de enrutamiento, y a continuación vemos lo que son tablas de enrutamiento de host. El comando route print on needstask espacio -r se puede usar para mostrar la tabla de enrutamiento del host. Tenemos una PC con una IP de 192.168.10.10 con una máscara de subred de 24. Tenemos un switch y un router y lo que son las redes remotas, como lo mostraba en la anterior, aquí en la nube. Y bueno, tenemos una tabla de enrutamiento IPv4 para la PC1. Aquí nos mostrará lo que son las listas de interfaces, que enumera la dirección de control de acceso a medios, que son las MAC, básicamente. Y bueno, también aquí tenemos el número de interfaz asignado de cada interfaz con capacidad de red en el host, los adaptadores de Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. También tenemos la tabla de rutas IPv4 y la tabla de rutas de IPv6. Ahora bien, con el siguiente tema, que es introducción al enrutamiento, tenemos el tema de la edición de reenvío de host. En esta parte, pues tenemos un ejemplo en donde tenemos una PC, bueno, dos PC, en los extremos, dos switch, dos routers, y tenemos la nube o el internet. Y bueno, en esta parte el paquete llega a la interfaz Gigabit Ethernet 000 del router número 1. El router 1 desencapsula el encabezado Ethernet de la capa 2 y el remolque. Después el router 1 examina la dirección IPv4 de destino del paquete y busca la mejor coincidencia en su tabla de enrutamiento IPv4. La entrada de ruta indica que este paquete se reenviará al router número 2.
y el router número 1 encapsula el paquete en un nuevo encabezado de Ethernet y remolque y reenvía el paquete básicamente al siguiente router de salto R2, y en el router número 2 se hará el mismo proceso. Y bueno, aquí tenemos por ejemplo la dirección IPv4 de destino, tenemos el router, la dirección IPv4 de destino. Seguimos con el enrutamiento estático. En esta parte las rutas estáticas son entradas de ruta que se configuran manualmente. Y bueno, aquí por ejemplo tenemos que el router 1, R1, se configura manualmente con una ruta estática para llegar a la red 10.1.1.0 con una máscara de 24, que en este caso sería la dirección de red remota. Dice, si esta ruta cambia, es decir, si esta ruta que tiene establecida va a cambiar, requerirá una nueva ruta estática, es decir, que se volverá a cambiar. Y bueno, aquí tenemos la dirección IP del ruteo del próximo salto, es decir, del salto que hará del router 1 al router 2. Ahora bien, tenemos el enrutamiento dinámico. Este es el protocolo de enrutamiento dinámico que permite a los routers aprender automáticamente sobre redes remotas, incluida una ruta predeterminada de otros routers. Y bueno, aquí tenemos a dos PCs a los costados, tenemos dos switches y dos routers. Ahora bien, el router 1 está utilizando el protocolo de enrutamiento OSPF, que es Open Shortest Path First, que significa abrir el camino más corto, para que el router número 2 sepa acerca de la red, es decir, de la 10.024, que es esta de aquí. Y después el router número 2 está utilizando el protocolo de enrutamiento OSPF, que es igual Open Shortest Path First, para que el router número 1 sepa acerca de la red 10.1.1.0 diagonal 24. Ahora bien, con lo anterior finalizamos el capítulo número 8 y continuamos con el capítulo número 9, resolución de dirección. Y en esta parte abordaremos lo que es el ARP, el protocolo ARP. Y bueno, como vemos, tenemos en la imagen un host A, host B, host T, y tenemos algunos requerimientos para el envío del ARP, el caché, y bueno, algunas otras características que veremos durante la presentación. Ahora bien, tenemos un subtema que es MAC e IP, en el que abordamos destino de la misma red. Aquí básicamente hay dos direcciones primarias asignadas a la LAN Ethernet, que es la dirección física, o la dirección MAC, que se utiliza para comunicaciones NIC a NIC en la misma red Ethernet. La dirección lógica, que es la dirección IP, que se utiliza para enviar el paquete desde el dispositivo de origen al dispositivo de destino. Y bueno, en esta parte tenemos, por ejemplo, una tabla que es donde está la MAC de destino, la MAC de origen, la IPv4 de origen, IPv4 de destino. Tenemos dos PCs y un switch. Tenemos a la primera PC con 192.168.10.10 diagonal 24, 192.168.10.11 diagonal 24 en la PC2, y el switch con 192.168.10.0 diagonal 24. Básicamente estas son Ethernet de capa 2. Lo que es la MAC de destino y la MAC de origen son Ethernet de capa 2. Bueno, en esta la dirección MAC de destino y de origen están siendo simplificadas por esta 55-55-55, y en la MAC de origen AA-AA-AA. Ahora bien, la IPv4 de origen y IPv4 de destino son Ethernet de capa número 3, y bueno, es una dirección IPv4 de destino. Por ejemplo, 192.168.10.10, que es la misma que tiene en la parte de acá.
Ahora bien, continuamos con destino en una red remota. En esta parte, pues cuando la dirección IP de destino, ya sea IPv4 o IPv6, esté en una red remota, la dirección MAC de destino será la dirección del gateway predeterminada del host, la interfaz del router, a eso se refiere. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, si la PC1 desea enviar un paquete a la PC número 2, PC número 2 se encuentra en una red remota. Dado que la dirección IPv4 de destino no está en la misma red local, es decir, 192.168.10.10, que es la PC1, la dirección MAC de destino es la del gateway predeterminado local en el router. Y tenemos la MAC de destino, MAC de origen, IPv4 de origen, IPv6 de destino. Ahora continuamos con el ARP, funciones del ARP. Y bueno, básicamente aquí dice, debo enviar una solicitud de ARP para descubrir la dirección MAC del host con la dirección IP 192.168.1.7. Se mandan y se ubica, soy yo, enviaré mi dirección MAC. Como no se identificó ninguna de las otras dos, pues no se envía. Le reenvía a su MAC y ahora tengo la dirección MAC, puedo enviarte información. Y le vuelve a reenviar, no sé, un correo o algún otro tipo. Ahora bien, tenemos lo que son eliminación de entradas en una tabla ARP. Aquí tenemos eliminar a esta entrada de ARP si no la he usado dentro de 15 o 45 segundos, es decir, tiene un tiempo para poder enviar o utilizar el ARP. Para cada dispositivo, un temporizador de memoria caché ARP elimina las entradas de ARP que no se hayan utilizado durante un periodo especificado, que es a lo que me refería de 15 a 45 segundos. Los comandos también se pueden usar para eliminar manualmente algunos o todas las entradas de tabla ARP. Cuando estas se eliminan, se tienen que volver a cargar, obviamente, porque no podemos dejarlas de esa manera. Las direcciones MAC están acortadas en esta parte con fines de demostración, pero es de esa manera. Aquí tenemos las tablas ARP en dispositivos de red. En un router Cisco, para mostrar las tablas ARP se debe colocar show IP ARP, es el comando que se utiliza. Y tenemos el protocolo, la dirección, la edad o en minutos, el hardware agregado, el tipo y la interfaz. Ahora bien, en una PC con Windows 10 tenemos o ingresamos el comando ARP espacio-A y nos muestra las direcciones de internet, las direcciones físicas y el tipo, ya sea dinámico o estático. Ahora bien, para la detección de vecinos en IPv6, que básicamente es el protocolo de detección de vecinos, o ND, que es lo que necesita para hacer coincidir las direcciones IPv6 con las direcciones MAC. Y bueno, y procesamos el video. In this video, we will discuss the process of how IPv6 performs address resolution using ICMP v6 neighbor solicitation and neighbor advertisement messages. This is similar to the ARP process used by IPv4, but has certain advantages that we will see in a moment. Host A has a packet to send to host C. Host A has determined that the destination IPv6 address is on the same network as host A. Host A knows the destination IPv6 address, but needs the associated destination MAC address so it can encapsulate the IPv6 packet in an Ethernet frame to send directly to host C. Host A examines its neighbor cache to see if there's an entry for this destination IPv6 address. Similar to an ARP table, the neighbor cache maps IPv6 addresses to MAC addresses. For simplicity's sake, MAC addresses are shown here as 4 hex symbols instead of the usual 12. As we can see, there is no MAC entry associated with this IPv6 address. The IPv6 packet is placed on hold, and host A creates an ICMP v6 neighbor solicitation message. This is similar to an ARP request used for IPv4 address resolution.
One significant difference is that ARP messages are sent directly over Ethernet. IPv4 is not involved. The IPv6 address resolution process uses ICMP v6, which is then encapsulated in an IPv6 header and then encapsulated in an Ethernet header and trailer. The ICMP v6 neighbor solicitation. Y bueno, eso es básicamente aquí nos explicaba cómo es la identificación de la detección de vecinos. Ahora bien, para el mensajes de descubrimiento de vecinos de IPv6 hay 4 tipos de mensajes: el mensaje de solicitud de vecinos, mensaje de anuncio de vecinos, mensaje de solicitud de router, mensaje de anuncio del router, que es un mensaje de dirección, redirección, perdón. Y bueno, en el primero es mensajería de dispositivo a dispositivo y en la otra es mensajería del router del dispositivo. Y bueno, el primero se utiliza solamente para dispositivos a dispositivos y como la resolución de direcciones similar a ARP en IPv4. Tenemos también en la parte de mensajería del router del dispositivo, son para mensajes entre dispositivos y routers solamente. Ahora bien, tenemos lo que es el descubrimiento de vecinos IPv6, resolución de direcciones, que son los mensajes ICMPv6, solicitud de vecino y anuncio de vecino, se utilizan para la resolución de la dirección MAC. Esto es similar a las solicitudes ARP y las respuestas ARP utilizadas por ARP para IPv4, es decir, aquí en el ejemplo, PS1 quiere mandar un ping al PS2 mediante la dirección IPv6 que tenemos, que es 2001 db8 a cat164 mediante el ICMPv6. Lo manda y entonces ya, si la PC lo recibió, dice, bueno, entonces te mando mi dirección MAC, que es F894C3E4C500A. Ahora bien, el capítulo 10, bueno, con lo anterior finalizamos el capítulo 9 y continuamos con el capítulo 10, que es configuración básica de un router. En esta parte, pues, vamos a ver lo que es, pues, básicamente la configuración de un router. En esta parte, configuración de los parámetros iniciales del router son los pasos básicos en la configuración de un router. Básicamente es el nombre del dispositivo y tenemos hostname y el nombre del router. Proteja el modo exit con privilegios, que es importante, enable secret password. Protegemos el modo exit del usuario. Tenemos line console 0, password, login. Protegemos el acceso remoto por telnet y CCH. Line BT04. Y proteja todas las contraseñas del archivo de configuración. Service Password Encryption. Proporciona una notificación legal. Burning Mode Delimiter. Message Delimiter. Y guardamos la configuración Herm Running. Copy Running Config Startup Config. Ahora bien, para la configuración básica de un router, en este ejemplo que tenemos el router número 1 del diagrama de la topología que estamos viendo en esta, la configuramos de la siguiente manera. Colocamos Enable, Configure Terminal o Config T, que es la configuración de la terminal general. Damos Enter y bueno, asignamos el nombre de nuestro router, que sería hostname R1, y como podemos ver, aquí ya está dentro del router. Continuamos con los siguientes comandos para asegurar el modo Exit Privilege, que sería el line BT04, password Cisco, iniciación transport input SH telnet. Ahora la notificación legal de los usuarios que deben acceder a los dispositivos del usuario permitidos. La notificación legal se configura de la siguiente manera. Colocamos banner mod de espacio gato. Ahora bien, para los comandos, bueno, digamos que ya se realizó los comandos anteriores, pero hubo una pérdida de energía en el router. Entonces, para que no se pierda los comandos configurados, lo que vamos a hacer es copy running config startup config y de esa manera terminamos. Para la configuración de intereses, configuramos interfaces de routers, que es la tarea de configurar una interfaz de enrutador, es muy similar a un SBI de administración en un conmutador.
Y bueno, podemos colocar interface type and number, description, descript text. En esta parte tiene una extensión de 124. La IP address, IPv4 address, subnet mask, IPv6 address. Y el no shutdown es para levantar lo que es el servicio, perdón. Y bueno, cuando se habilita una interfaz de enrutador se deben mostrar mensajes de información confirmado, vínculo habilitado. Ahora finalmente con el ejemplo de configuración de interfaces de routers, se habilitan las interfaces directamente conectadas de router 1 en el diagrama de topología. Y bueno, tenemos aquí lo que son las PCs, el router, y bueno, es de esa manera. Para configurar las interfaces en R1 utilizamos los siguientes comandos. Este es un ejemplo ya más general de lo que se tuvo que realizar con las configuraciones previas que se mencionaron antes. Para la verificación de configuración de interfaz, lo que tenemos que colocar es show IP interface brief y show IPv6 interface brief para verificar la configuración de la interfaz. Ahora bien, para la configuración de los comandos de verificación tenemos una tabla que es show IP interface brief, show IPv6 interface brief, show IP route, show IPv6 route, show interface, show IP interface, show IPv6 interface. Y bueno, cada uno tiene una descripción en la que, por ejemplo, el primer resultado muestra todas las interfaces, su dirección IP y su estado actual, muestra el contenido de la tabla de routing IPv6 que se almacena en la RAM, muestra estadísticas de todas las interfaces del dispositivo, muestra las estadísticas IPv6 correspondientes y muestra las estadísticas IPv6 correspondientes a todas las interfaces de un router. La configuración del gateway predeterminado. En el gateway predeterminado para un host, en este por ejemplo tenemos un ejemplo, una topología de red IPv4 que consiste en un enrutador que interconecta dos redes LAN. Y bueno, cada dispositivo está configurado con una dirección gateway predeterminada apropiada de acuerdo a los dos switch. En este ejemplo, si la PC1 quiere enviar al PC2, no se utiliza la puerta de enlace predeterminada. Sin embargo, si lo vuelve a hacer, pero ahora pasa por el switch, entonces ya tiene una puerta predeterminada de enlace. Ahora, ¿qué pasa si envío de la PC1 a la PC3? Pues en esta parte básicamente tendría que de la PC1 redirigirme al switch y de ahí a la entrada del GS00 y de ahí, por ejemplo, salgo a la GS01, paso por el otro switch y llego al número 3. Ahora el gateway predeterminado para un switch. En esta parte, bueno, en este ejemplo, el host administrador, que es esta persona que está en la computadora, enviará un enlace para enviar, bueno, un paquete a la interfaz G001 que pasará del router 1, que saldrá por el GS00 del router 1 hacia el switch 1. Dado que la dirección IPv del origen del paquete provenía de otra red, S1 requería una puerta de enlace predeterminada para que reenviara el paquete a la interfaz G00 de R1. Y bueno, eso sería todo de mi parte acerca de los temas del capítulo 8, 9 y 10 del curso de redes de computadoras.